Hola a todos, bienvenidos a Amo el Código. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de gráficas en Angular con Bootstrap, MySQL, Node.js y evidentemente Angular. Entonces, tenemos un formulario acá donde podemos ingresar datos. Como se fijan es una categoría, los datos y el color de la gráfica, en el cual tenemos una paleta de colores para escoger el color que queramos. Aparte de eso tenemos una tabla donde podemos listar las categorías que hemos ingresado, donde podemos ver también el color de que corresponde a esa categoría. La podemos editar y la podemos borrar. Para el ejemplo de la gráfica, vamos a ver una gráfica de barras, donde si se fijan son los datos que tengo en mi tabla listados. Por ejemplo, tengo acá hombres, mujeres y aliens. Entonces en mi gráfica, si se fijan, tengo tres categorías: hombres, mujeres y aliens, cada uno con su respectivo color. Yo voy a agregar una categoría nueva. Por ejemplo, quiero agregar pollos, por ejemplo. Listo. En este caso, separo los datos con comas para no alargar mucho el ejercicio. Yo sé que si normalizamos la base de datos, estos datos tendrían que ir en una tabla aparte y corresponderían a su categoría. Pero para este ejemplo nos sirve separarlo por comas. Entonces, por ejemplo, yo tengo los pollos. Entonces voy a decir que, por ejemplo, tienen de datos 2, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, 12. Es decir, tuve un incremento de pollos de 2, 5, 6, 7, 8 y 12. Eso puede ser, por ejemplo, un gráfico que podemos hacer. El color de la gráfica, como son pollitos, los quiero que sean amarillos. Entonces, este amarillo, a ver, no, este amarillo un poquito menos, este amarillo me gusta. Y vamos a agregarlo. Aquí, como se fijan, ya lo agregué. Vamos a nuestra gráfica para ver si de verdad aparece estos pollos. Entonces vamos a ver, evidentemente aquí aparecieron los pollos. Listo. Se fijan acá, pollos. Otra cosa que podemos hacer con estas gráficas es ocultar las categorías que no queramos. Esto es gracias a la librería que estamos usando para graficar. ¿Cuál es la librería? Angular ng2 charts, que tiene las mismas directivas de charjs. Si recuerdan, en JavaScript nosotros graficábamos con charjs. ng2charts se basa en las mismas directivas de charjs. Entonces, si seguimos con el ejemplo, tengo mis pollos y por ejemplo digo, no, yo los quiero editar. Entonces vamos a editar mis pollos. Que ya este color no me gustó, que quiero otro color un poco más amarillos, por ejemplo. Que ya quiero un amarillo un poco más encendido. Y que ya, por ejemplo, entraron unos pollos. Entonces ya va a haber un incremento, por ejemplo, de 20 pollos. ¿Sí? Y lo voy a actualizar. Acá lo actualizamos. Ahora, si nos vamos a las gráficas, fíjense, acá están mis nuevos 20 pollos y los actualicé. Supongamos que no, ya vendí todos mis pollos y ya no quiero que aparezcan en la gráfica, en las categorías. Listo, borrámoslos. Los borramos. Aquí se fue. Vamos a gráficas y dinámicamente los elimina. Básicamente les voy a mostrar cómo se hace este ejemplo, cómo se realizó. El tutorial de este ejemplo lo pueden encontrar en mi blog amoelcódigo.com, en la sección de blog, y van a encontrar un título que dice gráficas dinámicas en Angular con ng2charts. Acá detallo más el código, ya que es un poquito extenso, y en este video lo que voy a hacer es darles un repaso de el código que hice para realizar esto. También les recuerdo que el código fuente de este proyecto lo encuentran en mi repositorio GitHub. El link del repositorio lo pueden también encontrar acá al final del ejercicio en el blog. Aquí está el proyecto de back en Node.js y el proyecto de front en Angular. El script de la base de datos lo encuentran en el proyecto de front, en los assets del proyecto de Angular. Y sin más que decir, vamos a ver cómo se hizo este ejemplo. Lo primero que tenemos que saber es que como backend estamos usando Node.js y como motor de bases de datos estamos usando MySQL. Yo les voy a mostrar acá la base de datos que tengo, que es una base de datos con una sola tabla, que es una tabla muy sencilla. Se fijan, acá tiene una llave primaria, un nombre, un color y unos datos. Como les mencionaba, esto normalizándolo sale otra tabla, pero para el ejercicio nos sirve así. Básicamente, cuando ya tengamos la base de datos creada, que les revuelvo a recordar, el script se encuentra en el proyecto de Angular si lo han bajado.
en la parte de assets, o también encuentran el script en el blog, en la tabla de contenido, en configuración de la base de datos. Acá les explico cómo se tiene que llamar la base de datos si quieren correr el ejemplo que yo hice, o si lo quieren hacer, acá también está el script que utilicé. Ya luego de haber hecho la configuración de nuestra base de datos, de haber creado la tabla, tener algunos datos de prueba, lo que pasamos a hacer es nuestro backend. Les recuerdo que es un backend muy sencillo, muy básico. Es un backend hecho muy rápidamente para poder hacer el ejercicio. En esta parte lo que nos interesa a todos ver es la parte de las gráficas en Angular. Entonces, por lo tanto, les voy a pasar muy rápido la parte de Node.js. Básicamente, ¿qué tenemos en la parte del backend? Tenemos una PPJS, un package JSON para nuestras dependencias. En este proyecto que tenemos, vamos a usar Express para poder realizar las consultas y realizar todo de una manera mucho más sencilla y rápida y hacer nuestras APIs súper rápidas. Entonces, ¿qué tenemos? Una constante de Express, una constante de MySQL, tenemos body parser que nos va a servir para acceder a los cuerpos de las solicitudes que nos manden, tipo JSON, por ejemplo. Tenemos un puerto que en mi caso voy a asignarle el 3050 para que corra nuestro backend. Tenemos una constante express y le estamos diciendo que va a usar bodyparser.json. Correcto. Esta parte ya es la conexión de la base de datos. En esto ya, si ustedes cambian la base de datos, aquí le cambian el nombre de la base de datos, su usuario y su contraseña. Listo. Lo siguiente es para configurar las cabeceras y los cores. ¿Esto para qué? Para que una vez nuestro proyecto de front quiera apuntar a nuestro back y consumir nuestras APIs, tengamos los permisos necesarios para consumirlo. En este caso le permito todos los orígenes para que no me ponga problema de cores una vez los consuma. Estoy diciendo también que permitimos todos los tipos de solicitudes: get, post, put, delete. Listo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear una ruta vacía donde vamos a decir welcome para saber que nuestro backend está arriba. Listo. Básicamente eso. Y ya lo siguiente que hacemos es crear ya nuestras APIs REST o nuestros servicios, nuestros endpoints. Entonces, empezamos acá, por ejemplo, con los servicios de categorías. Yo lo llamé así. Lo primero que vamos a hacer es obtener todas las categorías. Si se fijan, es muy fácil hacer los servicios. Es muy fácil hacer las APIs REST. Básicamente, constante SQL. Vamos a hacer una consulta de MySQL de toda la vida que conocemos. Select asterisco from la tabla, graph categoría. ¿Qué hacemos con esto? Listar todas las categorías. En caso de que haya algún error, lánceme una excepción, throw error. Si los resultados son mayores a 0, entonces la respuesta me la va a volver tipo JSON y me la va a mandar los resultados que vengan. Si no, la respuesta va a ser no hay resultados y me la manda con una clave llamada message. Básicamente, esta es la estructura para armar una API REST en Node.js. Es muy sencilla y el resto de servicios va a ser muy parecidos. En este caso, por ejemplo, este servicio es para obtener por ID de categoría. Esto nos va a servir para el editar. Si se fijan, select asterisco from graph categoría, donde la llave primaria sea igual a el ID categoría que está entrando por nuestros request.params. Es decir, desde el from vamos a tener que enviar una ID categoría. ¿Sí? Con este param decimos que nos va a llegar en esta request un parámetro que se va a llamar ID categoría. Este es para añadir, es un inserinto de toda la vida. Update graph, va a recibir también un request.params, va a recibir un ID y esta va a recibir un cuerpo, un request.body, y en el cuerpo vamos a tener estos datos: nombre, categoría, el color y los datos que queremos almacenar. Como ven, este es un backend muy sencillo, muy básico, le faltan validaciones, pero básicamente nos sirve para lo que necesitamos, que es graficar en Angular y ver cómo se hacen las gráficas con ng2chart. Básicamente acá, ¿qué más tenemos? El delete from la tabla donde el ID sea este. Y tenemos acá, checa la conexión, que nos va a decir database server running si todo va bien, y nos va a decir por qué puerto está corriendo.
¿Cómo vamos a hacer para correr este backend? Primero lo que tenemos que saber es que tenemos que tener nuestro MySQL activo. En mi caso yo uso XAMPP para levantar mi MySQL, pero si lo quieres hacer por consola, también se puede hacer. ¿Cómo vamos a hacer para levantar el back? Entonces vamos a escribir nodemon, enter, está corriendo. Si se fijan, acá dice server running on port 3050, que fue lo que leímos acá, server running, listo. Database server running, eso significa que mi conexión a la base de datos está hecha. Que si queremos probar nuestros servicios, entonces abrimos Postman. Como ya nuestro servidor backend está corriendo, la URL va a ser localhost, acuérdense en el puerto que le pusimos 3050, y nuestro endpoint va a ser, por ejemplo, categorías, es una petición get, así se fijan, acá está, get, vamos a enviar, y acá nos devuelve nuestras categorías en tipo JSON. Pasando a nuestro proyecto front, ya lo único que tenemos que hacer es crear un proyecto en Angular con Engine New Gráficas Angular. Le debemos decir que queremos enrutamiento para que el Angular CLI nos ayude a generar ese archivito de rutas. Estilos SCSS. ¿Por qué? Por costumbre mía tal vez, pero le pueden poner CSS igual. Vamos a utilizar Bootstrap para hacer la mayoría de la maquetación, y la mayoría de los estilos nos lo va a dar Bootstrap. Para eso nos apoyamos bastante de Bootstrap. ¿Qué dependencias vamos a usar? Vamos a usar ng2charts, charjs, y importante charjs plugin annotation para que después no les dé error. Para la paleta de colores vamos a utilizar ng color picker. ng color picker nos facilita esta paleta de colores puesta en un input. Es súper sencilla y súper básica de usar. Entonces ya con nuestro proyecto creado vamos a ver las dependencias. Entonces en mi app module, si se fijan, tengo mi color picker module, que acá lo importé. Tengo mi charts module, acá está. Y aparte también voy a usar HTTP client module para hacer las peticiones HTTP a nuestro backend. Reactive Forms module, que nos va a servir para enviar el formulario a nuestro backend. Lo siguiente que vamos a hacer es crear tres componentes. Con ngGenerate C de componente, components, categoría, gráficas y menú. ¿Qué va a ser categoría? Categoría va a ser esta parte. Va a ser nuestro formulario y nuestra tabla. ¿Qué va a ser gráficas? Gráficas va a ser esta parte, este componente. Esto va a ser otro componente. ¿Y qué va a ser menú? Pues menú va a ser estas dos opciones de acá. Ya una vez creados esos componentes, vamos a configurar las rutas. ¿Listo? Las rutas se definen en esta constante de rutas de esta manera. Vamos a decirle que para path categoría, que es el primer menú, ¿cierto? Que es esta opción, vamos a cargar nuestro componente categoría component. Vamos a tener otra parte que es categoría y le vamos a enviar un ID, que con este ID le vamos a indicar qué elemento queremos actualizar, qué registro es el que queremos actualizar y qué componente vamos a cargar categoría. Para el path de gráficas, es decir, para esta opción, gráficas, vamos a cargar gráficas component. Y para cuando no haya nada, es decir, que la URL esté vacía, vamos a cargar categoría component. Es decir, vamos a cargar nuestro componente de categorías. Para conectarnos a nuestro backend, a nuestras APIs, creamos un servicio, ngGenerate S de servicio, services, y acá tenemos nuestro servicio. Esto es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es inyectar nuestro HTTP client en nuestro constructor, y también tenemos que tener una URL base. A mí me gusta poner siempre la base URL o la URL base en un archivo llamado environments. En environments básicamente lo que hago es poner base URL y poner la base de la URL. Es decir, mi base URL sería hasta acá, amoelcódigo.com, y mi API REST, por ejemplo, sería esta. Sería mi endpoint al que voy a apuntar. Pero entonces, ¿para qué hago esto? Para no estar repitiendo tantas veces esto y dejarlo quemado en el servicio que es un poco inseguro.
Entonces, una vez ya tengo inyectado mi HTTP client, ¿sí? Mi HTTP client, que es el que me va a permitir hacer peticiones a mi backend, voy a crear los servicios para consumir esas APIs. Entonces, creo un servicio para obtener las categorías, this.http.get, y le paso mi URL base y le paso el endpoint. Lo mismo hago para el getById, el guardar, que es un post, el borrar, que es un delete, y el actualizar, que es un put. Cada uno recibiendo lo que necesite lo respectivo, como le indicamos en el backend. Luego de crear el servicio, vamos a crear nuestro menú, nuestro HTML del menú, que si se fijan es un nav, apoyándonos desde la clase navbar de Bootstrap, navbar expand, navbar light y background light. Básicamente estamos utilizando la mayor cantidad de clases de Bootstrap que podamos. Luego le indicamos nuestros elementos que queremos mostrar, en este caso las dos opciones, categoría y gráficas. Con este router link lo que hacemos es redirigir, es que cuando le dé clic a este A, me redirija a categoría. Se lo dejamos a Angular, ¿para qué? Para cuando se active esta directiva, router link active, él sepa en qué ruta está. Es decir, si yo estoy en categoría, él me va a hacer este estilo. ¿Y cómo va a saber que estoy acá? Gracias a la URL. Para eso es este router link active. Active es la clase CSS que le vamos a pasar. Si yo me voy a mi menú component.sss, yo tengo que tener una clase llamada active, que es la que le estoy indicando acá. Active, acá está. Entonces, eso fue lo que básicamente hice con el menú. Vamos a nuestro app-component.html, borramos todo, ponemos un header. Si queremos, ponemos un header, ponemos un div y aquí vamos a poner app menú. Después de esto creamos el componente categoría. Creamos primero el HTML, el formulario. Importante acá quiero que vean este input, que este input es el que me permite seleccionar el color de la paleta. Es decir, este es el que me permite hacer esto. Este input se hace de esta manera. Se le indica que va a ser un color picker y va a ser tanto un input como un output. ¿Y qué me va a recibir? Color. ¿Color qué es? Colores va a ser una variable en nuestro TS que va a ser la que nos va a ayudar a saber qué color poner, tanto por defecto como el color que le vamos a pasar una vez demos agregar. Está el background, como les indiqué, el color que queremos que aparezca acá. Form control name, este form control name es del formulario de Angular, que si se fijan está acá, form group. Y tengo mi submit y este form control name es el nombre del campo que vamos a pasar en nuestro formulario. El HTML de la tabla va a ser el siguiente. Vamos a tener una tabla de Bootstrap. Aquí como en class table de Bootstrap, donde vamos a tener los datos que queremos mostrar. Vamos a hacer un ngFor para mostrar las categorías. El mismo input del color picker. Y los dos botones para editar y borrar, cada uno con su respectiva función. Por ejemplo, en editar, si se fijan, tenemos slash categoría y a este le pasamos el ID que queremos mandarle. En nuestro TS, lo que tenemos va a ser nuestro color, un formulario, los nombres de las categorías, los datos, el ID y el texto del botón. Este texto del botón va a ser dinámico, va a cambiar cuando sea, va a cambiar dependiendo si tiene un parámetro en la URL a actualizar. En caso dado que no lo tenga, va a ser agregar. Entonces en nuestro constructor inyectamos nuestro servicio para poder hacer el llamado a esas APIs del backend. Tenemos un for builder para utilizar los formularios reactivos y tenemos un activate route para saber si tenemos un parámetro en nuestra URL y así saber si queremos actualizar o queremos agregar. Tenemos nuestros validator.require para verificar que el formulario esté lleno antes de ser guardado. Aquí si se fijan inicializo el botón con agregar. Tengo en mi engine on init, tengo mi get categorías, que si vamos a mirar mi get categorías, básicamente es la llamada al servicio
.getCategorías y a categorías le pasamos nuestra respuesta. ¿Categorías qué es? Categoría es una simple variable de tipo any, que es el que va a recibirme esta respuesta, los datos que están viniendo. Aquí tenemos nuestro método obtener parámetro URL, que con este método básicamente lo que hacemos es que si existe un parámetro en la URL, básicamente nos va a reemplazar los datos de este formulario, nos va a reemplazar los datos que están en el formulario, es decir, los campos vacíos, por estos datos que están acá. En agregar categoría básicamente lo que le decimos es que si no tiene un ID en la URL, lo que va a hacer es agregar, y en cambio que si tiene un ID en la URL, lo que tiene que hacer es actualizar. Básicamente el ID lo llenamos acá, en este método obtener parámetros URL, y el resto del método borrar categoría. Básicamente es un CRUD. Y ahora vamos a ver lo que nos interesa, que es la parte de las gráficas de HTML. En gráficas, si se fijan, es muy sencillo utilizar las directivas de ngChartJS. Básicamente les voy a explicar aquí. Datasets son los datos que le vamos a pasar. Labels son estos marcadores. Hombres, mujeres, aliens. Esos son nuestros labels. Esto cambia de acuerdo a la gráfica. Si por ejemplo nos vamos a la documentación y miramos la parte de labels, él nos dice que labels son necesarios para charts como line, bar y radar. ¿Sí? Acá pueden ver cuáles son line, bar y radar. Estas options son las mismas opciones de Chart.js. Son las mismas opciones que teníamos en JavaScript. Chart type. Este chart type es súper importante. Con este chart type le vamos a decir qué gráfico es el que queremos. Básicamente con chart type le decimos yo quiero un line, un bar, un dot, un radar, un pie. ¿Sí? Ya les voy a mostrar ahorita cómo se utiliza este chart type y cómo cambia dinámicamente el gráfico, dependiendo de lo que ustedes quieran. Evidentemente, si yo por ejemplo quiero un bar, pues él va a cambiar un poco la implementación, va a cambiar la implementación de los labels que van a aparecer acá, pero la data va a seguir siendo siempre la misma. Casi todos los gráficos de ng2charts manejan las mismas directivas, entonces es muy reutilizable, es muy sencillo de utilizar. Colors. Con esta directiva colors lo que hacemos es cambiar los colores de nuestras barras. Básicamente con colors lo que hacemos es asignarle a cada barra un color que especificamos. Si vamos a nuestro TS, ¿qué tenemos? Tenemos labels. Estos labels son estos numeritos que queremos acá, 2010, 2011, 2012, 2013. Son estos labels. Bar chart type, que les decía que era importante, en este caso tenemos que es de tipo bar. Si yo quisiera, por ejemplo, una dona, lo único que tendría que hacer acá es decirle que este es de tipo dot. Entonces fíjense la magia que va a pasar acá. Si únicamente cambio a dot acá, la directiva ya lo coge. Vamos a ver qué pasa. Voilà, me hace una dona. Si se fijan, lo único que cambia son estos labels de acá. Tocaría pasar a validar únicamente a cambiar esos labels como lo indicara la documentación, pero los datos siguen sirviendo. Entonces yo quisiera agregar una nueva categoría, por ejemplo, para que aparezca aquí en la dona. Entonces, por ejemplo, voy a poner los pollos 1,2,50, por ejemplo. Vamos a ponerles un color rojo, agreguémosla y vamos a ver si cargó dinámicamente. Acá está, cargó dinámicamente los datos. ¿Y cómo hacemos para que cargue dinámicamente? Recordemos que nuestros datos se almacenan en bar chart data o en este chart datasets, que básicamente acá es donde se almacenan los datos. Y en chart colors es donde tenemos nuestros colores. Listo. ¿Cómo hacemos para almacenar estos datos acá? Tengo que inyectar mi servicio para obtener las categorías y de esta manera lo que hago es partir las categorías para pasárselas de esta manera. Entonces acá, ¿qué estamos diciendo? Para cada una de estas categorías va a partírmelo por una coma, que por eso es que los datos los metemos con una comita. Los partimos, los ponemos acá y lo siguiente que hacemos es almacenarlos en este arreglo llamado datos. ¿Por qué? Porque varchar data me pide una clave llamada data y unos datos de esta manera. Para el nombre de la categoría hago básicamente lo mismo. Tengo un arreglo llamado nombre categoría donde le hago un push
de los nombres y vengo y se lo paso acá. Varchar data siempre me va a pedir esta estructura, me va a pedir la data y el nombre. Para los colores hago lo mismo, un push y le cargo los colores. Chart colors, ¿qué me va a pedir? Un JSON también así, clave, valor, clave, background color y le pasamos los colores. Y de esta manera es que se implementa el proyecto. Les recuerdo que si quieren ver más detalladamente el código, lo pueden encontrar en mi blog, amoelcódigo.com, y se van a la parte de blog o directamente buscan el artículo llamado Gráficas Dinámicas en Angular con G2Chart, y aquí tienen un tutorial más detallado y los repositorios también lo tienen acá. Acá encuentran los repositorios, tanto back como front actualizados. Espero que les haya servido. Cualquier duda o inquietud me la dejan en los comentarios. Igual, si quieren que haga un tutorial un poco más detallado de este proyecto, paso a paso, en video, me lo mencionan y con gusto lo haré. Espero que entren al blog y me comenten y muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.